hacer el hisopado a aquellos que ingresan a la provincia? ¿Está previsto? Porque algunos lo han solicitado. Lo que está previsto es a quienes viajen en avión y en medios de transporte terrestre, colectivos, en esas personas el requisito de la PCR. Los que viajan en sus autos particulares no, pues se supone que son las burbujas familiares, así que no sería el requerimiento, pero sí a los transportes masivos, digamos, a los medios de transporte masivo. ¿En la provincia se van a seguir con las PCR? Como siempre. Sí, lo que está, el detectar está desbordado, esa es la realidad, hay muchísimas consultas, pero bueno, ayer nos entregaron 5.000 reactivos más para seguir potenciándolo. Hoy se abrió otra sede en Comodoro Rivadavia, donde va a funcionar en 2 lugares simultáneamente, en distintos puntos de la ciudad. Sí, le consulto esto porque en Río Cuarto está el ejército con los voluntarios haciendo en las plazas públicas, ¿ya? Sí, el detectar ha sido la herramienta que ha permitido esto, que haya un mayor volumen de diagnóstico, porque esa es la realidad. A partir de la implementación es donde se vio realmente la cantidad de casos que había que por ahí no llegábamos a diagnosticar. Entonces, bueno, independientemente de que preocupa el número de casos, también es importante detectarlos rápidamente. Claro, ese es muy bueno, porque enseguida en 15 minutos le da el resultado. Exactamente, 15 minutos, y si queda alguna duda con esa persona, se le hace una PCR aparte como para terminar de sacar las dudas. Pero la verdad que ha sido una muy buena herramienta y bueno, la vamos a sostener, independientemente que hay bastante cansancio de los equipos. Hacemos un llamado también a los voluntarios, para que no son para tareas de riesgo, sino más que nada de orden y de registro, para que se sumen a colaborar, sobre todo en Trelew, que nos faltan voluntarios para poder hacer más testeo todavía. Porque doctor, ¿con las vacunas van a llegar nuevas dosis? Hoy llegan. Sí, hoy llegan. ¿Cuántas dosis? 1.800 más, que se distribuyeron 450 cada una de las áreas programáticas. ¿Siguen prioridad los trabajadores de salud? Hasta que se terminen de vacunar, los trabajadores de salud van a ser la prioridad. Son alrededor de 10.000 entre público y privado, así que tenemos todavía un tiempito. Seguramente segunda quincena de enero va a llegar un volumen más importante de vacunas y ahí podremos seguir avanzando con otros grupos de riesgo. ¿Cómo está funcionando la vacuna? ¿Qué novedades tiene usted? Bien, la provincia nuestra estaba el lunes entre las 6 primeras provincias en el ranking de que habían vacunado, así que es algo bueno, una buena aceptación de la vacuna. Los efectos estos adversos que se han detectado son los efectos adversos comunes, digamos, todas las vacunas. Sobre todo lo que más se ha revelado es el dolor en el lugar de la aplicación, pero efectos comunes que ocurren con cualquier vacuna. La detección de mayor cantidad también de efectos, porque se hace ahora una búsqueda activa, un seguimiento activo de los riesgos, de los efectos adversos. Se las llaman las personas que se vacunaron para que comuniquen si tuvieron algún efecto, por eso hay un mayor registro. Se ha hablado tanto de las vacunas, doctor, que esta sirve, que la otra no sirve, que la rusa, que la norteamericana, Son todas las vacunas son seguras y eficaces. Esa es la tranquilidad que hay que tener. Yo me la apliqué mismo el primer día. Al otro día sí tuve un poquito de dolor local, que es porque uno está atento, esperando algo le tiene que pasar. Sí, cuando uno levantaba un poco el brazo y eso, tenía algún tipo de molestia, pero nada. Y la verdad que es una tranquilidad poder empezar a vacunar. Seguramente durante enero y febrero se va a vacunar con la vacuna Sputnik V y ya en marzo está programada la entrega de la AstraZeneca, y bueno, se sigue trabajando con las otras vacunas, Moderna, Pfizer, y bueno, todas las que estén a disposición. La idea es tratar de tener mayor volumen de vacunas para vacunar la mayor cantidad de población también. Claro, eso es fundamental, ¿no? Que empiecen ya con la población. Claro, tal cual. Adultos de 60 también entran mayores de 60, sí, mayores de 60 y también entre 18 y 59 años con factores de riesgo son los grupos que sí o sí están incluidos entre estas primeras 150.000 personas que hay que vacunar en la provincia. Doctor Paratich, la circulación interna para aquellos turistas o personas que quieran ir a Esquel, por ejemplo, de Esquel para la zona, ¿se requiere alguna...? No, ya no hay permisos de circulación de provinciales y bueno, sí pedir la responsabilidad de las personas, porque claramente cuanto más circulación de personas, más riesgo de infectarse hay, más riesgo de que el virus se expanda, como ha pasado, ¿no? Al aumentar la circulación ha llegado a todos lados. Bueno, Esquel, Trevelin, en la comarca ha explotado, digamos, ¿no? Cholilla, bueno,
Petén, el hoyo, la bojuelo. Mayor circulación, esto yo parezco un loro, ¿no? Pero creo que desde el 20 de marzo estoy diciendo lo mismo. Mayor circulación de personas, mayor riesgo de expansión de la enfermedad, mayor riesgo de contagio. Es así, cuanto más nos movamos, más expuestos estamos. Y más si hay un relajamiento como el que hay y con tan poco cuidado como que se está viviendo en un pequeño grupo de la sociedad, pero una pérdida de esto, ¿no? Del cuidado personal, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Doctor, en la playa, ¿hay que usar también barbijo? No, el barbijo para llegar, mientras uno llega y se instala en la playa, después no es necesario, claro. Después no es necesario, pero sí tener su grupo familiar, estar en esas burbujas sanitarias familiares que uno pide, y sobre todo no compartir los utensilios, el mate, las botellas, todas esas cosas. Y el hacinamiento en la playa tampoco. Es agruparse entre los grupos familiares, convivientes, hacer esas pequeñas burbujas sanitarias para evitar que se disperse tanto la enfermedad. Esto que estamos viendo es la lógica de la enfermedad. Las enfermedades respiratorias se contagian de esta forma. Estamos mirando, doctor, lo que está pasando en Europa, ¿no? Países que están confinados, Inglaterra, Reino Unido, Me parece bien que lo resaltes eso, porque lo que ha pasado, yo soy muy crítico a los medios nacionales, realmente el comportamiento que han tenido en la pandemia, y por eso trato de darle todo el tiempo que puedo a los medios provinciales y locales. Han hecho un tan mal manejo de la información en la pandemia que, ustedes si se acuerdan, el verano europeo era lo que nosotros teníamos que vivir, era la libertad deseada, eso es. Sí, claro. Bueno, y vemos hoy las consecuencias, y los medios nacionales que hacen lo tapan criticando la vacuna, no diciendo lo que está pasando en Europa, que está todo cerrado, que la situación es extremadamente grave, récord de muertos, récord de contagios, pero no, ahora es la vacuna. Entonces, me parece politizar esta pandemia fue uno de los peores errores que pudimos cometer. Esto es un problema sanitario, no tiene que ver con el PRO, con los radicales, con el peronismo, con nadie. Es un problema sanitario. Y la politización de la pandemia es un grave error, que ya digo, los medios nacionales se han encargado de militarlo eso, y no está bueno. Hay 47 países que están en confinamiento. Tal cual, por eso. Y son países liberales, y claro, y países liberales donde no se restringen los derechos, no están acostumbrados a que se restrinjan derechos. Pero bueno, son situaciones extraordinarias. Ninguno de nosotros sabía lo que era vivir una pandemia de esta característica. Doctor, ¿y nosotros vamos a un confinamiento? ¿Cómo lo ves? Nosotros, digo como Argentina, ¿no? No, por eso yo creo que si se respetan estas nuevas normas, en 10 días vamos a ver que obviamente estos 10 días que quedan va a ser de mucha cantidad de casos. Después de eso tendremos que evaluar, y para tratar de que se mantenga que empiece a bajar un poco la curva, porque lo que preocupa es que se empiezan a ocupar las camas de clínica médica, de terapia intensiva, y eso sí es preocupante. ¿Cómo está la situación en la provincia con camas? Por eso se han ido ocupando, nosotros ya habíamos deshabilitado muchas de las camas que se habían utilizado, y ahora nuevamente ya se rearmó todo para esperar esta contingencia, porque... Pero hoy ya está ocupado al 100%, por ejemplo. Sí, ¿no? las 2 terapias, tenemos otra terapia más, y tenemos las 8 camas que se armaron en la guardia, pero el tema... Tenemos que entender que lo importante es no llegar a ocupar las camas. Una vez que se ocupan las camas, ya llegamos tarde, esa es la realidad. Podemos decir que la responsabilidad ahora depende de cada uno de nosotros. De todos nosotros, y no sacándonos la responsabilidad los que somos parte del Estado, ¿no? Nosotros también. Y si una etapa de la pandemia la pudimos manejar muy bien y con muy buena respuesta, no fue porque el gobernador o el ministro de Salud hicieron bien las cosas, fue porque la sociedad hizo bien las cosas. La sociedad hizo muy bien las cosas durante mucho tiempo y logramos tener un buen control de la pandemia. Entonces ahora también volver a amigarnos con estas normas de cuidado, a darnos cuenta que es lo más importante que tenemos y es lo único que tenemos. Uno muchas veces escucha, porque usted siempre ha repetido en este año, barbijo, lavado de manos, distanciamiento. Sí. Y hay gente que por ahí ya lo ha cumplido, inclusive yendo al supermercado, limpiando el carrito, desinfectándolo. Y dice, me agarré COVID y no sé dónde. Sí, pero bueno, hay riesgo, pero es mucho, ¿no? Claro, y a nosotros nos ha pasado incluso con compañeros de trabajo, que son esos los que no te dejan acercar, que no te saludaron nunca, y por ahí, bueno, pero también cuando uno está en su entorno familiar, por ahí su pareja o sus hijos estuvieron con alguien, y la verdad es muy difícil, pero cuanto más cuidado tenemos, menos riesgo. El riesgo cero no existe en esta enfermedad.
pero sí disminuir los riesgos lo más que Y el podamos. tema de los adolescentes, las fiestas clandestinas. Tal cual, que yo no solamente hago responsable a los adolescentes, sino a los padres, ¿no? Obviamente, porque los chicos no van, nosotros como padres tenemos que saber dónde están nuestros hijos. La verdad que ese sí es un grave problema, muchas fiestas, se han suspendido fiestas de 800 personas en algunos lugares, 400, 300, y eso implica cadenas de contagio que son grandísimas. Así Ha que, pasado en pueblos completos en Córdoba, que son pueblos de campo, digamos, aislado. de pueblos chiquititos, y todos aislados. Ahí se han cerrado pueblos por eso, ¿no? De Exacto. fiestas clandestinas. Es así, y me parece que eso tenemos que ser responsables todos, el Estado en los controles, los padres viendo qué hacen sus hijos, y los adolescentes y los jóvenes son complejos, todos hemos sido jóvenes y adolescentes y sabemos que esas cosas pasan, pero bueno, por ahí un llamado a la familia para lograr que eso se... Es que este veranito todo el mundo salió y desesperado, ¿no? También Sí, es que es psicológicamente... Es entendible, yo te lo digo, eso fueron muchos meses que con mucha falta de afecto sentíamos todos. Claro, ese abrazo, ¿no? Claro, en la falta del afecto, la cercanía con los grupos familiares, fue muy difícil el año y todos lo entendemos, pero bueno, tampoco pensábamos que cuando uno fuera habilitando las cosas iba a ocurrir esta situación del abandonar los cuidados, ¿no? Psicológicamente, ¿cómo está el personal de salud? Y está golpeado por varias cosas. Una, por el trabajo, que es muy arduo y que no para nunca. Y otro, que también esta situación del relajamiento de la sociedad también lo golpea fuerte al personal de salud. Porque están trabajando, están muchas horas dentro de un hospital, dentro de una sala de terapia, dentro de una sala de clínica médica, en una guardia, y salen y ven lo que está pasando en la sociedad. Entonces, la empatía con el sistema de salud se demuestra con los cuidados. Es la única forma que el sistema de salud va a sentir que la sociedad es empática con ellos, cuidándose. Entonces es muy difícil, después de estar 24 horas trabajando en una terapia, donde uno ve incluso a compañeros de trabajo, amigos, familiares que la pasan mal y hasta fallecen, salir y ver que como que no le importa a nadie, nada. Eso es muy difícil también dentro de todo lo que pasa en el sistema de salud. Y por último, doctor, de mi parte, ¿cuántos muertos ya tiene Chubut? 580, una barbaridad. 580. En proporción con habitantes es mucho. 500, hoy lo hablaba, yo lo que quiero es que lo dejen de ver como un número eso. No es un número, son 580 personas que fallecieron, 580 familias que la pasaron muy mal, 580 personas que la pasaron muy mal antes de morirse, que estuvieron solos, que estuvieron en una terapia, conectados a 20 aparatos distintos. Entonces, si lo seguimos viendo como un número nada más, un número frío, yo creo que hay que empezar a ponerle nombre y apellido y ver lo que pasa y lo que le pasa a las familias de todas estas personas. Y generar esa empatía y ese cuidado por el otro. Que uno se cuide para cuidar al otro. No, ese tiene que ser el sentido.